Ecografía morfológica del segundo trimestre. Para mí, uno de los estudios más complejos es la ecografía del segundo trimestre, puesto que hay gran cantidad de estructuras que vamos a tener que evaluar. Los objetivos de esta charla van a ser discutir las bases del estudio morfológico del segundo trimestre, demostrar los cortes ecográficos por aparatos y sistemas, describir cada corte ecográfico y hacer énfasis en los puntos claves que nos permiten detectar o diagnosticar las malformaciones más frecuentes. Las malformaciones congénitas tienen una alta incidencia, sabemos que se presentan aproximadamente en el 3 a 5% de los recién nacidos, y debido a esta alta incidencia es que se ha intentado desarrollar diferentes métodos de cribado para hacer el diagnóstico precoz de estas anomalías. Hasta ahora, la ecografía es el método de cribado prenatal disponible y tiene muchas ventajas. Su ventaja es que es un método que tiene un bajo costo y la posibilidad de poder aplicarlo a la población general. De forma general, el estudio de la anatomía del feto debe llevarse a cabo durante los 3 trimestres, pero obvio, debemos adecuar el estudio de acuerdo a la edad gestacional, ya que van a haber diferentes estructuras que tenemos que evaluar en el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. En esta charla nos vamos a centrar en el estudio entre las 18 y las 24 semanas. Y debemos recordar que nuestras tasas de detección, es decir, nuestro éxito en el diagnóstico prenatal de malformaciones a esta edad gestacional, va a depender sobre todo de la sistematización del estudio y de las exigencias que nos propongamos. Antes de comenzar el estudio, siempre debemos demostrar la vitalidad. Y esto lo podemos hacer demostrándole a la paciente un corte de 4 cámaras, mostrándole el corazón en modo B, o también lo podemos hacer con Doppler pulsado de forma tal que exista no solamente evidencia visual, sino auditiva de que efectivamente estamos frente a un feto vivo. Luego es importante, antes de empezar el estudio, de establecer la estática fetal. Recuerden que podemos tener fetos encefálicos, empodálicos, con dorsos derecho e izquierdo, y esto va a ser un determinante muy importante para poder saber si estamos en un feto que tiene un situs solito con la evocardia o si tiene un situs inverso o cualquier otra anomalía del situs. Debemos evaluar la placenta y debemos para esto estar atentos a la inserción placentaria y la relación que ésta tiene con el orificio cervical interno. Si la distancia a esta edad gestacional de la placenta con el orificio cervical interno es menor a 10 milímetros, debemos recomendar una ecografía a las 32 semanas para asegurarle a la paciente que no estamos frente a una placenta previa. También debemos evaluar la ecoestructura y la ecogenicidad de la placenta. Recuerden que esto puede estar relacionado con procesos infecciosos, infartos placentarios precoces, etc. Y aunque no la medimos, recordemos que la placenta a esta edad gestacional tiene un diámetro aproximado de 4 centímetros. También es importante evaluar la inserción placentaria del cordón, puesto que esto nos va a permitir descartar inserciones velamentosas, por ejemplo, o trastornos o anomalías de la inserción del cordón umbilical en la placenta. Esto lo podemos hacer con Doppler con Doppler color, o también lo podemos hacer en modo B en equipos que tenemos buenas resoluciones. Debemos evaluar la cantidad de líquido amniótico y esto basta con hacerlo de forma subjetiva, hacer un barrido de derecha a izquierda y observar la cantidad de líquido amniótico. Sin embargo, si sospechamos que el líquido está aumentado o disminuido, podemos realizar una evaluación semi-cuantitativa midiendo el máximo bolsillo de líquido amniótico, que sabemos que tiene aproximadamente una medida de 2 a 8 centímetros. Una vez que hemos realizado todo lo anterior, pues nos vamos a ir a evaluar el sistema nervioso central y debemos recordar que el examen básico del sistema nervioso va a comprender la realización de 3 cortes axiales: el corte transventricular, el transtalámico y el transcerebeloso. En el corte transventricular debemos recordar que los reparos anatómicos son de adelante atrás la fisura interhemisférica, un poco más atrás el cabo del septum pelúcido, que forma prácticamente las paredes mediales de las astas anteriores de los ventrículos laterales. El otro reparo anatómico de importancia en este caso es la presencia de la fisura parieto-occipital. Este es en el tercio posterior, el ventrículo o atrio ventricular, y por supuesto la presencia del plexo coroideo. Debemos recordar que este es el corte más alto. Y por supuesto es importantísimo tener una sistematización en la evaluación del feto. Fíjense que a mí me gusta evaluar o
dividir el plano transventricular en 3 tercios, un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. Cada uno de ellos tiene reparos muy importantes que debemos evaluar. En el tercio anterior, importantísimo, esto está tomado de la revista blanca. Fíjense que debemos ver lo que es el complejo anterior, y aquí debemos evaluar o prestar atención a la presencia de la fisura interhemisférica, que la vemos justo aquí. También a el surco pericalloso, que está aquí. La rodilla del cuerpo calloso, que estaría a este nivel. El cavum del septum pelúcido. Y las astas anteriores de los ventrículos laterales, que tienen forma de coma. Entonces no olvidar que en el tercio anterior debemos ver la fisura interhemisférica, la rodilla del cuerpo calloso, el surco pericalloso, el cavum del septum pelúcido y las astas anteriores de los ventrículos laterales. Esto es lo que nosotros deberíamos prestar atención en lo que vendría siendo el tercio anterior del corte transventricular. Y aquí nosotros podemos ver, yo soy un enamorado de las imágenes ampliadas, de forma tal que me permitan sectorizar mi atención en el punto importante que estoy evaluando y tratar de evitar los distractores, y en este caso sería la evaluación de lo que vendría siendo el complejo anterior. Debemos recordar que existe un poco más abajo en el corte transventricular la presencia del fornix, que lo vamos a evaluar, lo vamos a observar como 3 líneas paralelas. Aquí estaríamos viendo los pilares anteriores del fornix. Recuerden que el fornix está más abajo en relación al cuerpo calloso e incluso al cavum del septum pelúcido, en esta estructura en rojo que vemos en esta imagen, y que nos puede confundir a la hora de evaluar ese corte. Fíjense, aquí vamos a hacer un ejercicio donde vemos el fornix, y más arriba vamos a ver el cavum del septum pelúcido. Esto es con el objeto de que quede bien claro la diferencia entre las dos estructuras. Y aquí nosotros podemos ver el fornix. Muy bien. Para afianzar aún más el conocimiento, recuerden entonces, esto es cavum del septum pelúcido, esto que está aquí es el cuerpo calloso, y vean aquí los pilares anteriores del fornix. La relación que existe entre el cavum y el fornix es que el fornix se encuentra un poco más abajo. En el tercio medio de este corte nosotros vamos a prestar atención a el tercer ventrículo, si está dilatado o no, y pues por supuesto a la ínsula. Y en el tercio posterior debemos ver la cisura parieto-occipital, el plexo coroideo y el atrio ventricular. Es en este corte donde nosotros vamos a realizar la medición del atrio ventricular. ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces vamos a trazar una línea perpendicular al atrio. Esta vendría siendo una línea perpendicular al atrio. Aquí la imagen les va a mostrar, o este video les va a mostrar los reparos anatómicos. Los cálipes deben colocarse de borde interno a borde interno del atrio ventricular, y debe medirse tanto la medida del atrio derecho como la del atrio izquierdo. Sabemos que el atrio que está más cercano a nuestro transductor es un poco más difícil de ver, pero si lo angulamos el transductor, podemos llegar a observarlo con bastante resolución. Debemos ampliar siempre la imagen lo más posible y nunca perder de vista los reparos anatómicos descritos para poder realizar una medida adecuada. El valor del atrio se va a mantener estable a lo largo del segundo y tercer trimestre, aproximadamente 6 a 8 milímetros. Sin embargo, tenemos tablas que podemos usar a diferentes edades estacionales, y se va a considerar un atrio que es llamativo, para no decirle patológico, todo aquel que se encuentra por encima de 10 milímetros. Si nosotros vemos un atrio por encima de 10 milímetros, debemos activar todo un protocolo de estudio, que no es el objetivo de esta charla. El corte transtalámico es un corte un poco inferior en relación al corte transventricular. En este debemos identificar las astas anteriores de los ventrículos laterales, el cavum del septum pelúcido, los tálamos y el gyrus del hipocampo. La utilidad de este corte es que nos permite realizar las medidas del diámetro biparietal, de la circunferencia cefálica, del diámetro occipitofrontal, del índice cefálico, y también justo en este plano nosotros podemos evaluar la ínsula y su morfología. Recuerden que es importante porque nos permite evaluar el grado de madurez o cómo se va
nos permite evaluar, evaluamos la ínsula y su morfología. Este corte trastalámico, como ya lo dijimos, es un corte bastante sencillo de obtener y es donde entonces vamos a realizar las medidas que ya hemos descrito. El corte transcerebeloso nos permite descartar anomalías del cerebelo y de la fosa posterior. Es el corte más inferior o caudal. Debemos recordar que de adelante a atrás debemos observar la cisura interhemisférica y lo que vendría siendo el complejo anterior, en la parte media de los pedúnculos, y más atrás el cerebelo y la cisterna magna. Y aquí nosotros podemos observar cómo, partiendo de un corte básicamente transventricular, nos dirigimos hacia abajo y entonces podemos observar el corte transcerebeloso. Aquí se está describiendo los diferentes reparos anatómicos que debemos observar. Aquí están los pedúnculos cerebrales, los hemisferios cerebeloso derecho e izquierdo y pues por supuesto el vermis interpuesto entre ambos hemisferios y finalmente en la parte posterior la cisterna magna. ¿Qué podemos hacer en este plano? Podemos medir el diámetro transcerebeloso y evaluar el cerebelo, que tenga sus dos hemisferios, que tenga pues por supuesto su vermis y que estos sean normales. Medir la cisterna magna y determinar si existe comunicación entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Debemos recordar que el diámetro transcerebeloso sigue una relación lineal con respecto a la edad gestacional en el segundo trimestre. Esto quiere decir que durante este periodo la medida en milímetros del diámetro transcerebeloso es igual a las semanas de gestación, y en el tercer trimestre si la curva de crecimiento se aplana disminuyendo su velocidad de crecimiento. El diámetro transcerebeloso es el mejor predictor de la edad, para la edad gestacional que el diámetro biparietal, y esto es porque el mismo no está sujeto a deformaciones. También es muy útil en la restricción del crecimiento intrauterino y en fetos macrosómicos, sobre todo que son hijos de madres diabéticas mal controladas. También en este corte medimos la cisterna magna. El diámetro medio de la cisterna es de 5 milímetros, sin embargo tiene un valor inferior o menor de 2 milímetros y mínimo de 2 milímetros y máximo de 10 milímetros, con una desviación estándar de 3 milímetros, y puede estar alterado en una gran cantidad de malformaciones y síndromes. Muy bien, hasta este punto entonces hemos evaluado de forma básica lo que es con cortes axiales el sistema nervioso central. Ahora vamos a evaluar el tórax del feto. Y para el tórax es importante evaluar el tamaño, la forma y la disposición de las costillas. Las costillas deben rebasar lo que es la línea media, es decir, si nosotros trazamos una línea, deberían rebasar la línea media de cada hemitórax. Y debemos evaluar también en este corte la estructura y ecogenicidad pulmonar. No debemos descartar la presencia de hidrotórax, colecciones líquidas, masas tumorales, etc. También es importante evaluar que no existan desplazamientos o que, por ejemplo, tengamos un quiste, que tengamos tumores sólidos, que nos desplacen el mediastino hacia un lado derecho, izquierdo, etc. En relación a la evaluación del corazón, debemos realizar los 5 cortes axiales de Jagel. Importantísimo recordar que partimos de una estática fetal que ya conocemos y debemos determinar el situs cardíaco, evaluar el corte de 4 cámaras, evaluar el tracto de salida del ventrículo izquierdo, evaluar el corte de 3 vasos y finalmente el corte de 3 vasos tráquea. Y entonces aquí nosotros podemos ver claramente cómo partimos un corte de 4 cámaras. Aquí vemos el tracto de salida ventrículo izquierdo, tracto de salida ventrículo derecho, el corte de 3 vasos y finalmente el corte de 3 vasos tráquea. Y aquí importante, partimos entonces del corte abdominal y nos vamos hacia arriba para entonces determinar la relación que existe entre el ápex cardíaco y el estómago del feto y de forma tal de poder determinar el situs cardíaco. Nunca olvidar que antes de empezar a evaluar el corazón debemos determinar la estática fetal, establecer lo que es derecho e izquierdo, observar hacia dónde se encuentra el estómago, la aorta abdominal y la vena cava inferior. La relación de estos vasos es importante y también debemos ver que el ápex cardíaco apunte a la izquierda, mismo lado de donde debemos encontrar el estómago fetal.
Eh, no lo medimos de forma rutinaria, pero debemos recordar que el eje cardíaco se mide trazando dos líneas, una que divide el tórax fetal por la mitad, desde el esternón a la columna, y una segunda que pasa por el tabique interventricular, formando un ángulo que aproximadamente debe ser de 45 grados, más o menos 20. Las alteraciones del eje cardíaco están relacionadas directamente con algunas patologías, sobre todo con las anomalías conotroncales. Pueden ser una pista de que pudiéramos estar frente a un feto con una anomalía conotroncal. También se pueden alterar en anomalías como por ejemplo la anomalía de Epstein o también en los síndromes de corazón izquierdo hipoplásico. No lo medimos de forma rutinaria, pero recordar que el corazón, el área cardíaca, aproximadamente debe ser la tercera parte del área torácica. Debemos determinar la frecuencia cardíaca, que exista una contracción sincrónica entre las aurículas y los ventrículos y que no exista derrame pericárdico. Debemos recordar que la frecuencia cardíaca promedio es de 110 a 160 latidos por minuto. El corte de 4 cámaras debemos detallarlo, recordar que permite diagnosticar el 60-65% de las cardiopatías congénitas si lo evaluamos de forma adecuada, obtener un buen corte axial. Debemos ver siempre la presencia de una sola costilla o visualizar una costilla en toda su extensión, determinar que existan 4 cavidades de un tamaño más o menos igual, que el ventrículo anterior tenga una morfología derecha a través de la presencia de la trabécula septomarginal o banda moderadora. También existen otros reparos como la que permiten determinar que el ventrículo derecho es anatómicamente derecho, como es la inserción más apical de la valva septal de la válvula tricúspide. Determinar la inserción valvular y evaluar lo que vendría siendo la inserción más apical de la válvula septal de la tricúspide en relación a la válvula mitral, y evaluar que las válvulas se abran de forma sincrónica, que se abran sin problemas, y esto también pues, lo podemos evaluar usando Doppler color. Existen otra serie de reparos anatómicos, pero obviamente esto no es una charla de ecocardiografía. A nivel del tabique interauricular es importante observar el foramen oval, la movilidad de la valva del foramen oval, debemos evaluar el septum primum, debemos evaluar la cruz del corazón y pues por supuesto las válvulas atrioventriculares. Luego de ahí vamos a ir al tracto de salida del ventrículo izquierdo, vamos a ver cómo la aorta sale del ventrículo izquierdo, debemos demostrar la continuidad septoaórtica y la continuidad mitroaórtica. Determinar que la válvula aórtica es normal, que abre, cierra, que no tiene una ecogenicidad patológica, que no es nodular y que pues por supuesto con el Doppler color permite flujo a través de la misma sin que tengamos aliasing o insuficiencia. Determinar que la aorta se entrecruza con la arteria pulmonar, esto es importantísimo. Recuerden que eso vendría siendo la relación espacial de los grandes vasos, y esta relación espacial de los grandes vasos nos va a permitir descartar anomalías conotroncales como por ejemplo la transposición completa de grandes vasos. Recordar que debemos ver también la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho. La arteria pulmonar es anterior superior a izquierda y que tiene un tamaño similar, prácticamente similar al de la aorta. Aquí vemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y luego nos vamos aquí y vemos el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta es la pulmonar, cava, aorta y pulmonar, y aquí estamos cerrando con lo que vendría siendo un corte de 3 vasos tráquea. También debemos ver la arteria pulmonar, la válvula pulmonar, y ver cómo la pulmonar se divide en sus ramas derecha e izquierda. En el corte de los tres vasos vamos a identificar el ductus arterioso, el istmo de la aorta, que vendría siendo este que está aquí, justo aquí, y la vena cava superior. Identificar la morfología, o mejor dicho, el tamaño normal de los vasos, la relación espacial normal de los vasos, y recordar que la tráquea está ubicada a la derecha de la aorta y que tanto, digamos que el istmo de la aorta y el ductus arterioso convergen en forma de V a la izquierda de la tráquea. Esta es la tráquea que está aquí.
y que por supuesto ambos vasos tienen flujo anterógrado. Esto es importantísimo para descartar anomalías donde tengamos ductus de pendencia. En el abdomen debemos realizar 3 cortes, un corte transverso a nivel del estómago, donde vamos a ver el estómago del feto, vamos a ver la aorta, la vena cava inferior y pues por supuesto el hígado y su ecoestructura, y no solamente sino también su vascularización. Debemos también realizar un corte transverso a nivel renal, donde vamos a ver los riñones y vamos a evaluar la ecogenicidad de los mismos, la relación córtico-medular y la medición de lo que vendría siendo la pelvis renal en los casos que lo meriten, y el corte transvesical, donde vamos a ver la vejiga urinaria, debemos ver la entrada del cordón umbilical y pues por supuesto podemos evaluar justo en este corte también la presencia de las 2 arterias umbilicales. A nivel del corte abdominal del estómago, ver la posición, el tamaño, la morfología del estómago, la relación entre la aorta y la vena cava inferior, importantísimo. Evaluar también la vena, la porción intrahepática de la vena umbilical y el proceso portal. Y eso es lo básico en ese corte. Ese corte es importantísimo cuando estamos evaluando el situs. A nivel del corte abdominal transverso renal, evaluar, como lo dije, el tamaño, la ecoestructura renal. Evaluar los riñones obteniendo no solamente cortes axiales sino también cortes longitudinales. Aquí nosotros podemos ver el riñón izquierdo y el riñón derecho, y evaluar la relación córtico-medular, que en este momento no es tan fácil de ver. Y pues por supuesto descartar las alteraciones en las cuales existan dilatación de las vías excretoras. Aquí en este corte nosotros vamos a realizar la medición de las pelvis renales si nos parecen que están dilatadas. Recordar que a esta edad gestacional el diámetro anteroposterior de la pelvis es menor de 4 milímetros en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre por debajo de 7, y esta exploración debe ser dinámica. Debemos recordar que los fetos pueden orinar en algún momento y pues por supuesto pudiéramos tener cambios en el aspecto de este corte. En el transvesical debemos ver que no existan dilataciones intestinales ni ascitis, y pues por supuesto ver las características de la vejiga urinaria, y muy importante la inserción abdominal del cordón umbilical, descartando de esta forma por ejemplo onfaloceles, descartando gastrosquisis, también a nivel vesical descartando la presencia de patologías que afecten a la misma. Aquí una imagen donde podemos ver el corte, en diferentes cortes, la entrada del cordón umbilical y la vejiga urinaria. De los diafragmas debemos evaluar tanto en cortes longitudinales como en cortes coronales. En este caso a mí me gusta aplicar un truco que es cambiar el rango dinámico para que la imagen se vuelva más granular y yo pueda ver fácilmente el diafragma y evaluar los campos pulmonares, tanto en cortes axiales como en cortes longitudinales y coronales. Debemos evaluar ambos diafragmas. La columna vertebral debemos evaluarla usando cortes longitudinales, coronales y transversos. En todos los casos debemos evaluar que existe indemnidad ósea de la columna vertebral. Debemos evaluar también la piel que lo recubre. Debemos trabajar con imágenes magnificadas. Esto es un corte longitudinal, esto es un corte coronal, y esto que está aquí vendría siendo un corte axial desde la región cervical hasta la parte más baja de la columna. La cara fetal, debemos evaluar el corte axial, donde vamos a ver los globos oculares y las órbitas, pues por supuesto el corte coronal, donde vamos a poder observar o evaluar la nariz, la integridad del labio superior y la morfología de la barbilla, y finalmente el corte de perfil, donde vamos a evaluar la frente, el hueso nasal y la alineación de la boca, la nariz y la barbilla. En el corte de perfil, muy importante ver la morfología de la frente, si existe edema prefrontal o si existe abombamiento frontal, la alineación que existe entre la nariz, la boca y el mentón. Esto es importantísimo. Y pues por supuesto, si el feto en ese momento abre la boca, importante evaluar la apertura de la boca, si existen limitaciones en la misma o si se lleva a cabo sin mayores problemas.
En el corte coronal, evaluar la integridad de los labios. Aquí vemos el labio superior, labio inferior, la punta de la nariz y también el mentón. Debemos visualizar el mentón o barbilla, y si tenemos paciencia podemos ver la apertura de la boca y en algunas ocasiones hasta la lengua. En el corte de las órbitas debemos observar la forma, el tamaño de las mismas, debemos ver inclusive ambos los cristalinos. Y este corte, si nosotros vemos que existe alguna simetría, podemos realizar la medición del diámetro intraorbitario e interorbitario externo y externo. También podemos ver la morfología de los globos oculares, cristalinos, etc. Es importante también evaluar las extremidades, realizar realizar cortes a nivel de todos los huesos, ver la morfología, en caso de que sea necesario determinar la longitud de los mismos, la ecogenicidad, movilidad. También debemos ver las manos, los brazos, los dedos. Es importante evaluar en el miembro inferior la relación que existe entre la pierna y el pie. Es muy importante. Y también a nivel de las manos, evaluar, contar los dedos de las manos, tener paciencia, esperar que el feto abra las manos y poder contar los dedos. Finalmente, evaluar los genitales. En este caso se trata de un feto de sexo femenino, pero evaluar los genitales es parte importante porque podemos descartar anomalías importantísimas. Y finalmente debemos llevar a cabo la evaluación del crecimiento fetal y llevarlos a las tablas y asegurarnos de que el feto va creciendo como debe ser. Muchísimas gracias. Yo sé que esto es una charla bastante larga, pero es también una charla un poco general. Así es el eco morfológico del segundo trimestre. Sin embargo, debemos estar atentos a que debemos tener los conocimientos de cada corte y poder evaluarlos de forma adecuada y exhaustiva, con el objeto de poder tener unas grandes tasas de diagnóstico de éxito en la evaluación de los fetos a esta edad gestacional.